Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de ser puntuales a la hora de la salida y también a la entrada. Vamos a comenzar las terceras jornadas de bibliotecas escolares. Nos han acogido en este centro, en esta escuela oficial de idiomas. Le damos las gracias al director, Michel. Está también para inaugurarlas con nosotros el subdirector general, que va a proceder luego a, como digo, inaugurar las terceras jornadas. También está a mi izquierda la primera ponente, Tiscar Lara, que va a estar con nosotros en la primera sesión, la primera intervención. Y nada, pues bienvenida y gracias. Don Roberto García, alcalde, procederá en este momento, por tanto, a la inauguración de las jornadas. Buenas tardes a todos. Gracias, José Manuel. Agradezco a doña Carmen Fernández Soto, miembro del Centro de Profesores de Logroño, y a doña Laura Olásolo, de la Administración Educativa, la coordinación tan fantástica que han hecho de estas terceras jornadas de bibliotecas escolares, incardinadas en el convenio Programa Leer para Aprender, Leer en la Era Digital, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Cultura y Turismo. Agradezco la presencia a mi izquierda de don Michel Casals, director de esta escuela, que nos ha dejado para utilizar este marco tan excepcional de la escuela, para utilizarlo en estas jornadas. Y sobre todo un agradecimiento muy especial de la Consejería a los ponentes y a los participantes en este evento. Bienvenidos de verdad todos. Comentaba hace poco con Tiscar Lara que la presencia femenina es extraordinaria en este aula, lo que demuestra que la mujer está en la vanguardia de la educación y, en este caso, de la formación en las bibliotecas escolares. Permitidme unas breves reflexiones. Una sociedad sin biblioteca, o que teniéndola no la utiliza, es una sociedad desequilibrada, enferma o a punto de enfermar. Frente al ansia de progreso, un progreso ilimitado, basado solo en valores económicos, origen de tantos desequilibrios en el mundo actual, debemos ofrecer el cultivo de valores personales cimentados en la formación intelectual, valores sociales basados en el conocimiento mutuo. Y ahí cumple un papel fundamental la biblioteca. Frente a esa ansia desmedida del progreso económico, el fomento y la dinamización de bibliotecas que son auténticos remansos de paz culturales, formativos, terapéuticos. De ahí que las administraciones, a partir de demandas bien justificadas, estén obligadas a proponer programas de dotación de recursos, de dinamización y uso de las bibliotecas escolares. Un empeño que sustenta la base de la educación, porque estoy convencido, bien lo sabéis, que una biblioteca es el cerebro, la memoria escrita de la humanidad, un taller de reparación para la mente y el espíritu. Una biblioteca es lugar adecuado para descubrir y forjar la propia identidad a través de la lectura y el estudio. Leer, decía el poeta José González, es recorrer otros mundos, es vivir y gozar de ellos. Leer es multiplicar las capacidades de imaginación. Leer es recorrer mundos exóticos y maravillosos. Leer es vivir. Incluso hasta Cervantes, en el Quijote, nos decía: el ver mucho y leer mucho aviva los ingenios del hombre. Por muchos avances tecnológicos que sobrevengan, la lectura será el proceso único de acceder a la información. Leer es el camino, da igual en qué soporte. Y somos lo que leemos. Es el alimento primigenio, leer para sentir y para aprender. Sabéis también que la biblioteca es lugar de encuentro para una sociedad. Debiera abrirse a toda la comunidad educativa, corresponsabilizándose de la misma profesores,
padres y alumnos. Debiera integrar a toda la comunidad escolar, convertirse en el centro neurálgico del centro educativo y del entorno escolar. El foco de actividades de fomento y ánimo a la lectura, culturales, musicales, interacción y diálogo, interculturalidad, despertar, estimular y descubrir aficiones escondidas desde las edades más tempranas a partir de todo tipo de acciones, exposiciones, cuentacuentos, talleres, lecturas dialógicas, etc. Sabéis también que es espacio de autoaprendizaje e investigación para todos. En la biblioteca se busca, se encuentra y se programa. Se busca en el pasado. Son tantos y tantos los mensajes depositados en los libros. Se encuentra para el presente. Tendrás muchos encuentros mágicos con personajes inolvidables, con escenarios nunca soñados, con ideas y reflexiones que os harán y nos harán crecer. Y allí se programa el futuro. Serás el fruto de tu propia formación lectora. Es en las bibliotecas donde más sentido cobra el tiempo de presente. En ella, a través de la lectura, se te ofrece un pasado para configurar un futuro en un mismo acto. Gracias a todos aquellos coordinadores y dinamizadores de bibliotecas escolares. Os lo agradecemos de verdad. Docentes que asumís la responsabilidad de despertar en los alumnos el ansia de leer para crecer, para entender mejor la vida, para vivirla mejor, que aportáis experiencias de dinamización, de gestión y uso solidario de bibliotecas. Estoy convencido de que para muchos de los aquí presentes, la biblioteca es el aula magna de los centros educativos, donde se despierta la imaginación, se busca la identidad y se labra el porvenir. Gracias a todos. Doy por inaugurado este curso de bibliotecas escolares. Gracias. Bueno, yo simplemente unas palabritas para daros a todos la bienvenida en esta vuestra casa. La verdad es que cuando veo a tantos profesores y que tantos de vosotros habéis apostado por nosotros para vuestra formación en idiomas, porque siempre veo a alumnos nuestros, los que habéis ido o los que todavía lo seguís siendo, pues me alegro muchísimo y además si podemos ceder estas instalaciones, pues estupendo. Simplemente recordaros que el jueves, para los que vengáis en coche, tenemos la prueba vía. Hay 600 alumnos paseándose por la escuela y examinándose, con lo que podréis tener problemas para aparcar. Entonces, prever que eso, que igual hay que venir andando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por asistir aquí. Voy a tener el privilegio de presentaros a la primera ponente, doña Tíscar Lara Padilla, que durante algunos años ha sido vicedecana de Cultura Digital en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, que hoy dirige el área digital de esa escuela, donde coordina proyectos de conocimiento abierto en la red, mobile learning, repositorios open access, contenidos multimedia, bibliotecas y formación en competencias digitales. Antes de su incorporación, hace ya 3 años, a la Escuela de Organización Industrial, Tíscar Lara fue profesora de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora en universidades de Harvard y de UCLA, en Estados Unidos. Como experta en el uso educativo de las TIC, lleva más de 12 años formando a docentes y profesionales en centros oficiales de formación del profesorado y en varios programas de posgrado. Es un auténtico lujo que en este curso podamos contar con su asistencia y su ponencia, a la que asistiremos con muchísimo placer. Tíscar, a partir de ahora te dejamos sola. Yo he estado acompañado, pero tú ya sola ante lo tuyo. Muchísimas gracias, bienvenida y gracias a todos. Sí, sí. ¿Me muevo ya ahí? Bueno, muchas gracias por todo, por la invitación, por la acogida en la escuela, por la presentación y sobre todo por vuestro interés en la asistencia. No estoy sola, no me siento sola, estoy muy bien acompañada
y bueno, para mí es un placer venir de una EOI a otra EOI, porque es algo que nos suelen confundir también en las siglas, y que las compartimos, somos cosas distintas, pero ahora veremos que tenemos también puntos en común e intereses en común. Bueno, pues para ir comenzando, bien, bueno, yo proponía este título un poco para invitaros a pensar a lo largo de esta presentación, de esta organización de ideas y de propuestas, invitaros a pensar en la biblioteca como un buen enlace, como una buena antena que nos conecte con la cultura digital, como un punto de referencia dentro de la escuela que nos ayude a trabajar mejor las competencias digitales entendidas en un sentido amplio. Luego lo vamos a ver qué entendemos por competencia digital y cómo la biblioteca nos puede ayudar, puede ser una gran aliada. Tiene una posición privilegiada para hacerlo y es un espacio de referencia para utilizarla de esa manera. Antes de entrar en ello, quería hacer una reflexión de contexto para situarnos en qué está pasando con la educación en general, de una manera muy macro, muy global, qué está pasando con el efecto. Los estudiosos dicen que hablar de impacto no es muy adecuado, porque parece que es algo que viene un meteorito y nos pega, ¿no? Un impacto y se incrusta, y quizás sea mejor hablar del efecto, ¿no? El efecto, la interacción con las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo todo este cambio que estamos viviendo desde hace 20, 15, 10 años en distintas oleadas, pues está transformando de manera radical no solo la educación, todas las esferas de la sociedad, también la política, también el arte, también el comercio, la empresa, muchas esferas, pero la educación es una de ellas y es la que nos interesa aquí. ¿Cómo lo está cambiando? Pues de muchas maneras y actuando en muchos frentes de la realidad educativa. Una es en los contenidos. Cada vez tenemos más contenidos digitales accesibles, más repositorios, más posibilidades de acceso a información, y eso los profesionales de la biblioteca lo saben bien. El concepto de biblioteca, que era el espacio donde se almacenaba, se organizaba ese conocimiento accesible, pues ahora es mucho más difuso, más amplio, ¿no? La red ha hecho que esos límites espaciotemporales finitos, físicos, sean mucho más expandidos, ¿no? Tengamos muchas más oportunidades de acceder a los contenidos. Contenidos que generan personas no profesionales, pero también personas profesionales, instituciones, en todo el movimiento del Open Access, de los contenidos educativos en abierto. De todo eso está pasando y está pasando en gran medida por la capacidad que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, están favoreciendo. El hecho de que el objeto digital sea tan fácilmente replicable y que pueda ser tan accesible. Eso es un movimiento que está por ahí, que está sucediendo, y que es fantástico que suceda. Nos está dando pues una gran oportunidad de acceder al conocimiento. Otra cosa que está pasando es que se están cuestionando los roles profesor-alumno. Esto se lleva cuestionando toda la vida, tampoco es algo que emerja ahora, y en las teorías de la educación, pues llevamos conociendo muchos muy buenos pedagogos que llevan muchas décadas hablando de la necesidad de poner el foco en el alumno, de trabajar de una manera colaborativa, de que el profesor no lo sabe todo, no tiene que ser una educación bancaria, solo de transmisión de información, en fin, todas esas teorías ya estaban. Lo que ocurre es que con las TIC, con este efecto que generan estas tecnologías, ese cuestionamiento es mucho más evidente, ¿no? El hecho de que desde el propio aula
se pueda estar consultando otras fuentes de información que no son solo el profesor, que ya no es el único intermediario posible, que tiene otro tipo de roles que asumir, porque no tiene por qué poner todo su esfuerzo en esa función de transmisión de conocimientos, porque hay otro tipo de tecnologías para poder favorecerlo. Bueno, pues está poniendo está haciendo que emerjan de nuevo este tipo de planteamientos, ¿no? Y que luego se hagan mucho más evidentes. Y está pasando también que lo que yo llamo estructuras, que son las tecnologías, pero son también los espacios, son los tiempos, las programaciones, son también herramientas de toda la realidad educativa, también se estén viendo cuanto menos desafiados, ¿no?, por las tecnologías. ¿Por qué son las estructuras de esa manera y no de otras? Si ahora con la tecnología digital podemos trabajar en el aula de otra manera, pues se pone también de manifiesto que quizás necesitamos otro tipo de aula, otro tipo de mobiliario, quizás necesitemos otros tiempos, ¿no? Tal y como tenemos ordenado el currículo, pues quizás sea demasiado rígido y nos gustaría trabajar por proyectos de otra forma, organizarnos de otra manera. Bueno, son solo ejemplos de cómo todo al final, en este ecosistema tan interdependiente, pues está muy afectado, muy influido por esta irrupción, esta presencia cada vez más constante de la tecnología digital. Por resumirlo en un simple esquema, personas, estructuras, contenidos, ¿qué está pasando? Todo esto le afecta al profesor, nos afecta como profesores, le afecta a la biblioteca también a la hora de diseñar cuál es su rol, cuál es su tarea, ¿no? Porque qué está cambiando, qué está pasando en las personas, en la construcción de identidad. La biblioteca es un espacio de construcción de identidad, en los contenidos, su acceso, su producción, su divulgación, gestión, etcétera. Ahora, ¿qué está pasando también más allá de la escuela? Precisamente por toda esta irrupción de tecnología, esta penetración de tecnología en la vida cotidiana, no ya solo en los espacios de trabajo y en los espacios escolares. Lo interesante de esta penetración es que es algo que se ha instalado en el espacio doméstico, en el espacio de ocio, que tenemos mucha tecnología de bolsillo en muchos entornos, formales e informales. ¿Qué está pasando? Pues que los niños, los jóvenes, los más jóvenes, están haciendo uso de esas tecnologías. Yo os traigo datos que no son especialmente recientes y ya son muy potentes, para que veáis que han pasado de estos 4 años y ya el uso era muy potente. Encuestas de cierto calado, del INE, del Estudio General de Medios, o sea, usan las tecnologías fuera del aula, las usan, las tienen y las usan mucho. Esa es una de las ideas con las que nos tenemos que quedar. ¿Y cuáles son esos principales usos? Miremos el estudio que miremos, da igual. Siempre se acaba resumiendo y además es igual, ¿no?, el patrón en los más jóvenes y en los más adultos. Y es la necesidad, fundamentalmente, de buscar información, necesidad de tener datos. Ese uso, aunque se haga fuera del ámbito escolar, pero fundamentalmente cuando hay un uso de Internet, ya sea desde un tipo de dispositivo u otro, suele ser para buscar información. Hay una necesidad de información, hay una necesidad comunicativa para interactuar con otros, y no especialmente con otros nuevos, sino con los grupos de afiliación, con los conocidos, con los amigos, ¿no?, fundamentalmente, y de producir, de crear cosas, de escribir en nuestro lenguaje. O sea, no solo de leer y de consultar, sino de comunicarse, que ya implica otro tipo de interacción, y de producir, de crear contenidos. Eso es un patrón que se repite, y se repite a todas las edades, independientemente de qué tipo de tecnología se esté utilizando, pero siempre relacionado
con Internet. ¿Qué están aprendiendo de manera informal fuera del aula, fuera de nuestros espacios? Pues están aprendiendo a relacionarse, a tomar un espacio. Estos son datos de un estudio no en España, es en Estados Unidos, pero interesante por el volumen de la investigación y porque ha sido a lo largo de 3 años y por la metodología, ¿no?, que ha sido también de inmersión etnográfica, de acompañamiento, no solo de hacer una encuesta y a ver qué me responden, sino de observación y acompañamiento. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo cuando están solos? Ese es un poco el mensaje. ¿Qué están aprendiendo cuando no estamos los profesores o las familias, cuando están nuestros alumnos solos en ese espacio nuevo de interacción? Pues están aprendiendo a construir su identidad, están a veces perdiendo el tiempo, es cierto, están haciendo nada, pero eso es parte también de la maduración, del crecimiento, de la adolescencia. Es un proceso natural y todos lo hemos hecho, todos hemos estado en la plaza pasando el rato. O sea, que eso cuando se dice, es que está perdiendo el tiempo, pues sí, es que a veces está, bueno, perdiendo entre comillas, se está socializando, se está comunicando con sus amigos. Eso es normal y eso sucede, obviamente. Pero también hay un ámbito en el que se está aprendiendo a crear cosas juntos. Nos pueden parecer más interesantes o menos, pero están aprendiendo las técnicas para generar cosas juntos, que puede ser desde una imagen, un montaje, cosas que nos puedan parecer más triviales, pero que están haciendo en red con otros, aprendiendo a comunicarse con nuevos lenguajes, con nuevos soportes. Y eso lo están haciendo fuera de nuestra mirada adulta, en su propia interacción con estas tecnologías. Y porque lo veáis en un estudio ya más enfocado en nuestro entorno, de generaciones interactivas, una de las conclusiones, que tiene muchas, pero llevadas a esta idea, ¿no?, a la que quiero también conduciros, de la producción, de la creación, de que son tecnologías interactivas y de producción de escritura en un sentido muy amplio, en un sentido de creación de mensajes con distintos lenguajes y con en distintos soportes. En este ya decían, apuntaban que el 70% de los menores afirmaba utilizar las redes sociales y cerca del 40% había generado algún tipo de contenido. Podemos decir, bueno, pero seguro que lo que ha hecho es una tontería o seguro que no tiene valor. Bueno, ese es otro tema, que luego tendremos nosotros que abordar cómo hacemos para atraerlos. Esto nos está hablando de sus intereses y de lo que ya están haciendo de manera natural sin nosotros. Pero eso está sucediendo. Bien, ahora, esto a donde os estoy llevando, al aprendizaje informal, lo que está pasando fuera de qué se aprende, lo que se está aprendiendo fuera de la escuela, fuera de lo formal, esto, si hacemos un ejercicio de reflexión colectiva, seguramente, yo lo he hecho y os invito a que lo hagáis vosotros, seguramente todos lo compartamos de alguna forma. O sea, todos hayamos aprendido, si os paráis a pensar que habéis aprendido, que os ha servido en lo profesional, no solo en lo vital, obviamente. En lo vital no paramos de aprender como personas, pero en lo profesional, algo que hayáis aprendido, que os haya servido en los últimos 5 años, por ejemplo, algo técnico, algo que estéis utilizando para vuestro trabajo, y que lo hayáis aprendido y que no haya sido en un aula y que no hayáis tenido un certificado por ello. O sea, no este contexto, estamos en un contexto formal, pero si hacéis memoria, seguro, a lo mejor en el primer minuto no se os ocurre nada. Pensáis, pues yo no. Yo lo que sabía hace 5 años, bueno, pues lo que he aprendido es porque he ido a cursos de formación de profesorado,
o porque yo he cogido un libro y luego he hecho una certificación, un examen, etc. Pues no, seguramente hay mucho de valor que habéis aprendido de esa manera en la que están aprendiendo también los jóvenes, en la que están aprendiendo cosas nuestros alumnos, cosas útiles, cosas a manejar un programa, a abrir un perfil en una red, a averiguar cómo se hace un vídeo, una presentación, os habéis bajado un tutorial, habéis seguido los pasos, quizás habéis ido a un foro y habéis visto una respuesta a algo útil o habéis puesto una pregunta y alguien os ha respondido y os ha servido y no era un profesor, era alguien como vosotros, un par que os ha ayudado. Yo en mi caso he aprendido mucho y mucho sobre lo que enseño, sobre lo que enseño en un contexto formal. No lo he aprendido en un contexto formal, hay muchas cosas que yo no he aprendido de esa manera sistemática, porque estamos constantemente aprendiendo en la red y a veces sin ser consciente de ello. Muchas veces sí, nos ponemos el ejercicio y lo hacemos, pero hay mucho que estamos simplemente por la propia práctica, ¿no? En esas horas fuera de, que parece tiempo de ocio, pero acabamos en un ejercicio de aprendizaje. Bueno, esto es simplemente una anécdota para hacernos conscientes de que es una práctica habitual, y no solo de nuestros alumnos, sino que nosotros también lo estamos haciendo. Y todo esto, un poco también para llevaros a esta visualización de esta sociedad, ¿no?, de nuestra época, tan mediada por la tecnología de la información y de la comunicación, del estar conectado, por la tecnología de la pantalla. Y esta foto no es un fotomontaje, no es una parodia, es una foto real. Es una foto muy potente, muy simbólica, porque es el acto de posesión de Obama, de Barack Obama, el baile de la celebración. Y fijaos, toda la gente, qué interesante esa foto desde atrás, donde lo interesante no es ver al sujeto, no es tanto ver a Obama y la mujer, sino ver cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo las personas que están ahí. Esto lo vemos a diario, lo vemos en los partidos, ¿no?, de fútbol, que está constantemente el flash, ¿no?, funcionando. Bueno, este es un ejemplo más. Pero ya nos está hablando de cuál es nuestro entorno, la sociedad contemporánea en la que nos estamos moviendo, cómo estamos experimentando y viviendo a través de la pantalla y en la propia pantalla. Porque lo importante no es hacer esa foto, lo importante es decir que tú estás ahí. Hace unos años lo importante era decir que tú habías estado ahí y por eso tenías la foto tú. Pero ahora lo importante es decir que estás ahí, en ese momento, que se lo puedas decir al mundo, porque estás conectado, porque tienes redes que te permiten decir que tú estás viviendo eso, que estás experimentando, que estás leyendo esa realidad de alguna forma, ¿sí? Bueno, pues esta es, nos guste más o menos, la realidad en la que estamos. Por eso, lo más interesante es empezar a pensar qué es leer hoy, qué es lectura, qué entendemos por lectura. Porque quizás sea algo más ancho que lo que conocemos por nuestra propia generación, porque nos hemos educado en una sociedad analógica y estamos viviendo la transformación a una sociedad digital. Tenemos mucha suerte de ser nosotros mismos fronterizos. Estamos ahí viviendo un cambio importante. Pero claro, ¿qué es leer hoy? Cuando decía el subdirector en la presentación, leer, ¿no?, leer nos hace crecer, leer es la vida. Claro, pero la lectura, ¿y qué es leer? Es leer, somos lo que leemos. Pero somos, por ejemplo, y os saco esta cita de este libro, Lectoespectador de Vicente Luis Mora, que publicó el año pasado. Es un ensayo que os recomiendo porque habla todo el rato sobre el concepto de lectura, ¿no?, de la nueva lectura, y con la idea del lectoespectador. Él dice, somos lo que miramos, y miramos pantallas.
y habla del concepto de pan-página, ¿no? De que la página es lo que necesitamos leer. La propia página cada vez se está haciendo más visual, tenemos una cultura audiovisual, ¿no? Venimos de unas décadas de cultura audiovisual y ahora estamos pasando, ¿no?, esa frontera hacia una cultura digital que recoge todas esas culturas previas, la lectoescritora, la audiovisual, e introduce 3 elementos clave de lo digital que la hacen mucho más compleja. 3 elementos como es el hecho de que sea multimedia, el hecho de que sea hipertextual y el hecho de que sea interactiva. Y eso modifica completamente el concepto de lectura, porque nos permite interactuar, porque ya no es solo el concepto de leer yo en mi soledad con el libro y dejo volar la imaginación, ¿no?, y me meto en esa historia. Es que esa historia está conectada con muchas historias. Y leer puede ser navegar, puede ser que esté diseñada para que vayamos descubriendo otras profundidades, otras capas. Hace todo mucho más complejo. O sea que la clave está siempre en pensar qué es leer hoy, porque puede ser, y seguramente es así, que es mucho más, ¿no?, que el límite físico de la lectura clásica, ¿no?, de la lectura no sé cómo definirla ya, ¿eh? Bueno, todos me entendéis, ¿no?, cuando digo clásica, porque, en fin, ya hemos pasado también por la audiovisual, pero fijaos que ya estamos en un estadio superior. Estamos en la lectura digital que recoge las anteriores. Ejemplos de esta lectura digital transmedia, que también se llama. De hecho, esta semana en la Fundación Telefónica se está celebrando un evento de 3 días, empezó ayer, termina mañana, sobre transmedia. Están trayendo ponentes internacionales hablando precisamente de esto, ¿no?, de los nuevos conceptos de lectura, de escritura digital, de producción, pensando en los distintos medios. Un producto transmedia puede ser una serie como Lost, ¿no?, que muchos seguramente hayáis visto, ¿no?, que ha generado muchos productos desde libros, ¿no?, juegos, páginas web que estaban dentro de la historia, series. Uno de los más vendidos ahora es Juego de Tronos, seguramente os suene, o alguien os haya hablado de ello. Okay. Es una serie de televisión, pero también es un producto literario. Es uno de los más vendidos ahora mismo en la Feria del Libro, pues yo estuve el sábado de las casetas más solicitadas, un indicador fácil de medir, ¿no?, donde ves que realmente tiene tirón. Bueno, pues es un ejemplo de producto transmedia, que nace como una serie, pero que luego invita a la lectura. Y son novelas de 400 y 500 páginas, pero hay un afán de devorarla. Otros ejemplos, y vosotros tendréis muchos más que yo. De hecho, Inanimate Alice, no lo conocía, lo he conocido esta mañana. Mientras venía en el tren, estaba siguiendo por Twitter el evento de Transmedia de la Fundación Telefónica en Madrid. Estaba siguiendo por la etiqueta del evento que lo estaban contando. Han puesto un tuit en la Fundación Telefónica donde mencionaba esta novela digital, esta narrativa transmedia, que era sugerida por el ponente en ese momento, ¿no?, que estaba dando la conferencia. Para que veáis qué manera de conectar, ¿no?, en fin, nuestras fuentes de información. Es difícil pensar dónde empiezan y dónde terminan los flujos. Bueno, pues este ha sido un input de esta mañana. Otro tipo de lecturas, pues por ejemplo
para que veáis ejemplos de... Lo voy a poner aquí. Ejemplos de narrativas digitales, ¿no? Que juegan con la profundidad de tiempo y espacio digital. Esto es un anuncio. No le ha gustado la pantalla completa. Vamos a ver. Bueno, en realidad es un anuncio de publicidad, es un anuncio de Intel, pero está utilizando los códigos narrativos, ¿no? de la propia inmersión digital. Habéis visto cómo se iba explicando la historia, pues saltando de un programa a otro, con una estética en función del programa. En fin, para poder entender esta historia tenemos que comprender esos códigos. Tenemos que comprender qué significa que salte a Google Maps, verlo de una manera, qué significa el que se estén chateando en la propia historia. En fin, es solo un ejemplo que, bueno, de hecho, o sea, yo no conocía, lo conocí gracias a Laura Borràs, que es una investigadora, profesora, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Si no conocéis, os recomiendo encarecidamente, porque ella trabaja mucho el concepto de literatura digital y de narrativas transmedia. Vais a encontrar textos de ella muy buenos. Bueno, sigo. A ver, ¿dónde lo he dejado? Bueno, os estaba poniendo ejemplos de narrativas, y seguramente vosotros conozcáis más. Cualquiera que tenga un dispositivo móvil, que haya visto un iPad, que tenga niños pequeños, que haya probado con uno de los cuentos que se pueden descargar, habrá visto lo que significa leer en un dispositivo táctil, interactivo, donde se puede ir construyendo, se puede ir interactuando con la historia de una manera mucho más, más inmersiva. Ejemplos de esos tenemos muchos. Pero más allá de lo que se ha producido, ¿no?, pensando para una lectura digital, pensando como un producto de literatura digital, un cuento interactivo, más allá de eso, tenemos una necesidad de decodificar, de poder entender, leer, interpretar todo lo que se está generando en la red, en distintos espacios y en distintos formatos. Necesitamos tener un lenguaje, una alfabetización básica, una alfabetización digital mínima para poder hacer ese uso de esas tecnologías, para poder hacer ese uso crítico de esas tecnologías y de todas esas herramientas que se nos están ofreciendo. Un ejemplo de ello que os pongo para que comprendáis la complejidad
¿no? de este tipo de lenguajes. Algo que nos puede parecer tan simple, pero que a la vez es tan complejo, como interpretar una página de Twitter, un perfil de Twitter. Esto requiere una decodificación, una interpretación, conocer su gramática, qué significa cada elemento, qué significa leer un tuit, es complejo, porque es un nuevo lenguaje inventado, una etiqueta, una arroba. Dominar esos lenguajes de expresión requiere un entrenamiento y un aprendizaje de ello. Esto es solo un ejemplo, es una captura de mi perfil de esta mañana. Y entender, para quien use el medio, quienes seáis usuarios de Twitter, es una broma pensar que esto es complejo, porque ya lo sabéis. Pero quien no lo haya usado nunca no entiende nada, no sabe qué hace ese señor arriba, ¿no? ¿Quién es ese que se ha colado? ¿Esto que son mensajes míos? ¿No son míos? ¿A quién estoy hablando? ¿No? Que esos enlaces a dónde llevan, cómo puedo yo interpretarlos antes de tener que consultarlos. O sea, tengo elementos de juicio para leer la página, esta idea de Vicente Luis Mora también, de la panpágina, ¿no? Que es como todo el cuerpo de lectura. Bueno, todo eso requiere un entrenamiento, como os decía, porque detrás de todas estas nuevas herramientas del punto hoy, 2012 en el que estamos, de todo el desarrollo de las redes sociales, lo que estamos viviendo, en cierta manera, es que estas formas de lectura están muy ligadas también a formas de escritura. De alguna manera, leer es escribir. Esto suena un poco obtuso, pero podemos profundizar en ello. El simple hecho de cómo estamos leyendo en la red, leer en la red, cómo marcamos lo que leemos, cómo lo compartimos, ¿no? Cómo lo ponemos en Twitter o en Facebook, en nuestro blog, ¿no? Es una lectura ya compartida. De hecho, es muy difícil leer y quedárselo para uno. Siempre ha sido así. Con un libro clásico también. Lo primero que haces en cuanto terminas el libro es a ver a quién contagio que se lo lea, porque yo quiero hablar del libro con alguien, yo quiero que alguien más viva lo que yo he vivido con este libro. Necesito compartir ese universo que ahora mismo, ¿no? está solo en mí, quiero tener a alguien más, ¿no? que lo tenga, compartirlo. Pues eso lo estamos haciendo a diario, constantemente en las redes. Constantemente leer significa escribir, decir que hemos leído, ¿no? y compartirlo con otro. Y además tiene un carácter de oralidad muy interesante. Aunque casi todo lo que hacemos es escrito, no es tanto hablado, el efecto, la sensación que nos genera es de oralidad. Estamos volviendo a cierta oralidad con las redes sociales, con el momento actual que estamos viviendo. De hecho, cuando verbalizamos decimos sí, se lo dije, ¿no? Se lo he dicho, no es se lo he escrito, ¿no? Y la sensación son medios muy instantáneos. Es la sensación de estar siempre en directo, aunque estemos escribiendo, no es la escritura reposada, no es el acto de escribir o de leer, ¿no? diferido en el tiempo y en el espacio habitual, ¿no? Por eso es más próximo a la oralidad, al hablar y al escuchar, porque es mucho más inmediato, aunque lo estemos haciendo todavía con los dedos y aunque lo estemos escuchando todavía con los ojos, se parece mucho al hablar y al escuchar. Quedaos un poco con esa reflexión en lo que se ha convertido el leer digital y el escribir digital, que tiene mucho de hablar y de escuchar, ¿vale? Constante, con todo lo que eso implica, de espontaneidad, de riesgo también, porque el efecto de la lectura de la escritura tiene una cadencia, tiene
tiene un reposado, tiene una introspección que permite la modulación, ¿no? Pero la oralidad es mucho más arriesgada, mucho más febril, ¿no? Más de cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora que os he hecho este mapa, ¿no? Un poco intentando desgranar qué es, qué podemos ir entendiendo por lectura, ¿no? En este mundo digital en el que ya estamos, si lo llevamos a qué competencias necesitamos, estoy un poco ya apurada, ¿qué competencias necesitamos? Lo sabemos porque además lo tenemos ya totalmente desarrollado en nuestra normativa, pero hay un documento, un vídeo muy cortito de un investigador americano que de hecho viene mañana, está en Madrid en esas jornadas que os decía, que es la primera vez que viene a España, que es Henry Jenkins, es una autoridad en el mundo de la educación, del transmedia, de las competencias digitales. Él y su equipo hicieron este vídeo, a ver si ahora ya espabila. Está en inglés pero subtitulado, que hace un recorrido sobre lo que entiende que debe ser las nuevas competencias. The new media literacies are a set of skills that everybody needs to deal with our culture today. To function in the current media environment. With the internet, with cell phones. How to interact with information and with culture. With just the pace of life, which is very different now than it was 20 years ago. They're the things they need to know to become creative artists, to become citizens, to become workers in the future. In the past, media literacy was all about trying to get consumers of media to think critically about what they were watching. Large numbers of people were receiving media messages that were created by a small number of producers. Now we start to look at the child as both a consumer and a producer of media, and we look at the ramifications that has in their lives. We're not really just consumers anymore, we're also making things, we're putting stuff out there, whether it's just a Facebook profile or something more complex. Narratives where the reader plays a role in shaping the story. A video or an art piece. Interactive online spaces. Anything that I might put on the internet. So rather than just asking questions of creators, we're now also having to ask questions about ourselves. What do we need to participate? What skills do we need now? One example of skill might be judgment, where you find some information online and you need to be able to decide whether that information is reliable or not. Negotiation means knowing how to enter into different groups and different spaces and knowing how to understand what the different norms are. Appropriation, how do I remix and sample content in a meaningful way? One of my favorite skills is play, which we define as the capacity to experiment with your surroundings as a form of problem solving. Transmedia navigation. Simulation. Collective intelligence. Performance. Distributed cognition and visualization. Multitasking. They're not just skills for the classroom, and they're not just skills for the workplace. They're skills that involve creative expression. They're skills that involve citizenship. They're skills that connect people together at something larger than the individual levels. Learning new skills, new competencies to make really great things and be full participants. Es su definición de las nuevas competencias digitales, pero como veis no habla tanto de tecnología, no es tan importante, es importante, pero es una parte, una parte discreta de lo que estamos hablando, pero lo más interesante es pensarlo desde un enfoque amplio, pensar en lo que significa habilidades como es el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información, de poder compartirla con otros, de poder expresarnos en distintos lenguajes, con distintos formatos, de poder interpretar, obviamente, también mensajes en esos lenguajes. En fin, una visión mucho más amplia
mucho más comunicativa y más interesante que lo que, ¿no? que lo que podríamos, bueno, lo que normalmente se confunde como competencia digital, que es saber utilizar ratones y teclas, dispositivos, cacharros, programas, y eso es el medio, pero no es el fin. Bueno, pues esto en resumen, lo que habéis visto en el vídeo son estas competencias, es lo que además llama destrezas sociales y competencias culturales, de lo que estaba hablando, y una resumida que entresaco de ahí, es que decía que no es solo cosas para que nos tenga que incumbir solo en la escuela, sino que estamos hablando de formación ciudadana, que estamos hablando de lo que necesita también cualquier profesional, como las competencias básicas para esta nueva sociedad. Y otra idea muy importante es que dice que no somos solo consumidores, solo lectores, sino que en nuestro propio ejercicio de consumo, de lectura, de uso de esas tecnologías y de esos contenidos, nosotros producimos también. Nosotros, nuestros alumnos, todos estamos generando con ello. Y eso llevado, si lo traducimos y vemos cómo está organizado esas competencias digitales dentro de las básicas, y esto lo conocéis vosotros mejor que yo, si nos vamos a la LOE de 2006 y al Real Decreto, bueno, en secundaria son muy parecidas en primaria, lo único que en secundaria se organiza más, ¿no? De manera disciplinar aparece. En la propia filosofía de la competencia digital, si la troceamos, que es lo que he hecho yo un poco en estos ítems, se está hablando de todo esto. Otra cosa es cómo lo estemos trabajando, pero en el espíritu sí que está el hecho de no hablar solo de tecnologías y de herramientas, de utilizar ordenadores. Competencia digital no es hacer lo que hacemos siempre, independientemente de la materia, pero que me lo hagan en un Word. O que cuando termine me lo envíe por email, que eso ha sido la mayor innovación en la mayor parte de los casos. Es lo mismo, pero que usen el ordenador para algo dentro de lo mismo. Bueno, estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de aprender a acceder a la información, el tratamiento, el dominio de varios lenguajes, expresarse en lo visual, expresarse en lo escrito, expresarse también con un lenguaje digital, no solo con imagen fija, sino con lenguaje interactivo, multimedia y hipertextual, que decía antes. Sí que se habla del análisis crítico, de comunicar, de publicar, de difundir, de poder compartir con otros eso que hemos generado. Se habla del trabajo colaborativo, de todo esto se habla. Y de la responsabilidad y conductas sociales, se habla de valores también cuando estamos hablando de competencia digital. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que luego, sabéis, porque lo vivís día a día, que lo que es transversal y es de todos no es de nadie, ¿no? Y que luego es complicado y que necesitamos apoyo, que nos den ideas de cómo hacerlo para no terminar haciendo, pues, hacerlo en un Word y poco más, ¿no? O colgarlo en un sitio. Necesitamos ideas para poder trabajar dentro de nuestras aulas, de nuestra materia, en nuestro nivel, todas esas dimensiones de la competencia digital. Y ahí es donde la biblioteca puede tener un rol activo muy útil, ¿no? Precisamente por esa posición transversal, de apoyo, de soporte, de estar en la frontera entre lo formal y lo informal, de ser el radar que conoce qué contenidos hay, que puede servir al profesor como guía, ¿no? para poder facilitarle esa incorporación de ese tipo de habilidades en su materia, pero no solo al profesor, sino también al alumno. Es como el intermediario y el conector por excelencia, que está a camino, a caballo de muchos entornos, que conoce lo disciplinar,
pero que también está en una posición, ¿no? Que no es específica de aula, sino que está reconocida como de apoyo, de consulta, de actitud proactiva, de ofrecer, de dar ideas. Y ahí es donde tiene mucho trabajo por hacer, el poder apoyar a los profesores que lo necesitan, que lo necesitamos, en cómo trasladar, cómo abordar la competencia digital entendida desde esta dimensión comunicativa, social y participativa, en todo lo que implica lo digital, que no es solo lo tecnológico, que como os decía es una parte pero no el todo. Y eso os decía porque hay, y lo resumo en 3 áreas, por un poco que no nos perdamos, porque es mucho más que tecnología, porque esto que hablamos de los nativos digitales, y yo antes os decía al principio, ¿no? Como, bueno, no una provocación porque está ahí, porque son los usos, es lo que hacen, pero podríamos sacar la lectura errónea de, pues si ya están ahí aprendiendo tanto, ¿para qué los necesitan a nosotros, ¿no? Si son tan nativos, la competencia digital, ¿para qué la vamos a trabajar en el aula si ya la traen de serie, ¿no? O si manejan el iPad o el ordenador mejor que yo como madre o yo como profesora. Pero eso es una gran mentira, y el propio concepto de nativo digital es perverso, el nativo inmigrante, porque parece que ya estuviera todo hecho, y todas esas habilidades, cuando las hemos troceado, pues ya se dieran de manera natural, simplemente por una cuestión de juventud. Y es mentira porque hay elementos que requieren de un entrenamiento y son elementos débiles, que se están manifestando como débiles y que requieren de un trabajo en la escuela, dentro de la escuela, de un cuidado en la escuela, de incorporarlo para poder ayudarles en ese tipo de cuestiones. Y esas cuestiones son, por resumirlas en 3, las que yo considero más importantes: el problema de la credibilidad, del manejo de la información, de formarse en un juicio crítico, tener esas destrezas incorporadas de contrastar la información, de no coger el primer dato, de utilizar varios buscadores, de analizar quién es la fuente, por qué. Ese tipo de habilidades tienen que ser el día a día, la mochila básica. No independientemente de en dónde busquen, sino cuando se encuentren algo siempre tienen que ser capaces de poder verificarlo, ¿no? de formarse un criterio propio. Otro campo es el de la producción. Si sabemos, y sabemos que es natural, que la tendencia es a generar contenidos propios a partir de otros, ¿no? O propios ex professo, originales, como sea, con las cámaras, con los móviles, ¿no? Hay tanta oportunidad para crear, para producir en distintos lenguajes, que eso requiere también un entrenamiento en cuanto al ejercicio de escritura que se está haciendo, o sea, de composición, de sensibilización sobre lo que significa ser autor, sobre lo que significan los derechos de autor también, lo que coges o no coges de otros, si lo puedes hacer o no. Ese tipo de sensibilidad no se da de manera natural. Hay que trabajarlo, y eso es parte de la competencia digital y del mundo digital en el que nos estamos moviendo. Y eso debemos y podemos incorporarlo al aula. Y eso es trabajar competencia digital. Y yo no hablo tanto de cacharros en sí mismos, sino esos son los elementos a reforzar porque lo necesitan y porque es imprescindible para poder hacer un uso libre y responsable de todo lo que se nos está ofreciendo. Y hay otro tema que es el de la privacidad, y ahí también tenemos mucho trabajo por hacer. Inculcar pues, cierto compromiso, ¿no? con una serie de valores. Se trata de hablar de valores sobre el cuidado de uno mismo y de los demás. En las redes sociales, uno de los problemas habituales es la sobreexposición pública, ¿no?
pues en este afán de compartir imágenes pues que puedan herir, ¿no?, a otros, ¿no?, que bueno, pues un poco incorporar ese debate, por lo menos, ¿no?, de hacernos conscientes de lo que estamos haciendo, de qué significa poner tu foto, ¿no?, inmediatamente hacerla con el móvil y ponerla en un sitio, porque tienes que cuidar un poco antes una serie de cuestiones, ¿no? Por lo menos incorporar, no desde el miedo, pero sí desde la responsabilidad, ese tipo de elementos. He empezado un poco más tarde, pero no sé al final cuándo queréis que termine, por ir acelerando, porque sé que ya voy un poco fuera, ¿sí? Bueno, pues un poco por avanzar en estos campos y ahora por daros ideas. Cuando estamos hablando de cómo trabajar estos elementos de la competencia digital, que yo digo que son débiles, que son problemáticos y que no vienen de serie, que requieren de un entrenamiento, de un trabajo serio en el aula, de un trabajo de profesional y de adulto, que no es algo que tengan dominado, ni mucho menos. Esto, la manera de abordarlo y de bueno, por lo menos tener estrategias de por dónde empezar, ¿no?, y cómo podemos trabajar esta serie, estos elementos, es lo que, bueno, ahora os quería mostrar como ejemplos, pero sí situarlo, o sea, desde un punto de vista también teórico, dentro de toda la evolución de la alfabetización mediática. Estamos hablando de alfabetización digital, pero lo interesante es que lo incorporemos en la tradición de la alfabetización mediática, de la educación en medios, de la educación en comunicación, que seguramente muchos ya hayáis trabajado antes, no es algo que aparece con Internet, pero que nos sirve para apoyarnos, para poder enmarcar la competencia digital dentro de ese marco de referencia más situado en lo comunicativo y no tanto en lo tecnológico, porque no es una cuestión, como decía, ni de cacharros, ni de programas, ni de informática. Es mucho más una cuestión de comunicación, en el fondo, de leer y escribir entre personas, que eso es un poco lo que es la red. Entonces, como competencias para desarrollar, esto, bueno, está mucho más ampliado en un artículo que escribí para un libro de competencia en el área de lengua. En ese enlace ya, la presentación la tendréis, pero en el fondo se resume en el saber, saber hacer y saber ser, también en lo digital, y también se puede estructurar y se puede trabajar de una manera ordenada. En el saber conocer los lenguajes, hay que conocerlos, el lenguaje digital también tiene su gramática, tiene su alfabeto, tiene su entorno en el que hay que profundizar, hay que conocer los elementos de manera separada, pero también tiene un saber hacer. También hay una serie de elementos a trabajar ahí, y el saber ser, que ya tiene que ver más con los valores y con la dimensión más cívica, ¿no?, más social. Esto es un método. La alfabetización mediática no es un contenido, es una manera de acostumbrarse a trabajar el pensamiento crítico, ¿no?, la pregunta, a trabajar en la pregunta, más que la respuesta. Y bueno, hay toda una tradición, y Paulo Freire seguramente sea una referencia también para vosotros. O sea, esto no aparece ahora de la nada, sino que hay que enmarcarlo, ¿no?, en una corriente. Y en el fondo, lo interesante de todo esto es aprender a leer, a decodificar estos nuevos lenguajes, estas nuevas gramáticas, estos nuevos contextos, pero de manera iterativa y de manera constante, aprender a producir, a generar mensajes también con esos lenguajes y en esos contextos. Un leer para escribir y un escribir para leer. En lo digital también. Pero que no perdamos ese foco, porque normalmente nos quedamos en la lectura. Es una
es una tradición, ¿no? Pesa mucho, pero no olvidemos siempre la parte de producción, ¿no? Que vaya siempre acompañada, que todo aquello que hagamos tenga siempre un trabajo de producción. Y para poder organizar, si queréis hacer un plan, o por lo menos una experiencia de alfabetización digital, de introducción, de dinamización de estos elementos de cultura digital que hemos estado viendo, ya sea desde la biblioteca, vosotros como profesores de primaria, de secundaria, apoyados en la biblioteca, que es vuestro aliado, como os decía antes, es ese elemento transversal que nos va a ayudar para que no estemos solos a introducirlo. Una manera de organizarlo es alrededor de estas 4 ideas. Un con, sobre, en y para. Parece un juego de palabras, y lo es, pero es una manera de poder distinguir un tipo de prácticas de otras y poder buscar una aproximación global en el que cuidemos todos los aspectos, que no nos quedemos solo en el énfasis en una y en detrimento de la otra. El aprender con la red, yo lo podría llamar el enseñar con las TIC. Me quedaría lo mismo. Y enseñar sobre las TIC, enseñar en las TIC y enseñar para las TIC, ¿vale? Pero ya el hecho de nombrarlo, poner el foco en aprender y empezar a pensar en la red como algo más que las TIC, también es un cambio conceptual importante. Porque la red son las TIC, que está muy bien, que son los medios, pero en la red entran las personas que se están comunicando, ¿no? A través de esas tecnologías, entra la expresión, los mensajes, los contenidos, lo que producen, lo que intercambian. O sea, la red es un concepto mucho más rico, más enriquecedor para vosotros a la hora de conceptualizarlo. Con la red, y lo voy a resumir porque si no, no vamos a terminar, y aquí me voy a quedar, con la red significa utilizando, ¿no? Esas herramientas, que es básicamente lo que hemos hecho todos de manera mayoritaria. Incorporarlas como un medio. Hacemos lo de siempre, lo que hagamos y hacemos bien, y utilizamos algún tipo de tecnología, ¿no? De estas de la información. Entonces aprendemos a usarla y hacemos un curso sobre blogs o qué sé yo, qué tipo de tecnología. Y está bien y hay que hacerlo. Pero no deja de estar más centrado en la herramienta más que en el resultado, ¿no? en el proyecto que vayamos a hacer. Hay que hacerlo, pero ya le hemos dedicado seguramente mucho tiempo. Sobre significa introducir prácticas sobre la red como objeto de estudio. Y ahí podemos introducir prácticas sobre credibilidad, sobre análisis de información. Podemos coger fotomontajes y podemos generar una práctica alrededor de ello. O podemos coger una noticia que ha sido un fake, ¿no? Que luego se ha demostrado que no era cierta, y con eso podemos introducir esa reflexión sobre la necesidad de formarse un juicio, demostrando con la evidencia que pasa todos los días, ¿no? Que no debemos creernos todo lo que vemos en Internet, ¿no? Igual que antes era lo vi en la televisión, ahora es lo vi en Internet. O sea, cada vez se confía más en el primer resultado de un buscador. Bueno, pues ese tipo de dinámicas sería sobre la red. El aprender en la red, ¿vale? Y voy a esto que os decía antes de credibilidad, ¿no? De privacidad, la publicidad en Internet, eso es sobre. Todo eso hay que meterlo como tema. Y eso es formar en la lectura crítica al alumno. Eso es un contenido a movilizar, una práctica a hacer. El marketing viral, ¿no? De los anuncios que no se saben que son anuncios, porque la publicidad en Internet se ha reinventado y ya los códigos lingüísticos no están tan claros, ¿no? ¿Qué es información, qué no es información? Está todo muy fundido. Tenemos que ayudar al alumno a distinguir ese tipo de cuestiones, ¿no?
anuncios que no son anuncios. Bueno, de esto hay mucho material trabajado del que podéis tirar para que no empecéis de cero si queréis empezar a hacer este tipo de prácticas en el aula. Y en la red, y ya con esto sí que termino, es llevar a los alumnos a que sus prácticas estén incorporadas también en la red, a que publiquen aquello que hacen, a que generen blogs, a que se puedan sumar a un proyecto colaborativo en marcha. Por ejemplo, un proyecto de subtitulado. El vídeo que habéis visto antes de Henry Jenkins está en una plataforma que se llama That's Up, que es esta que habéis visto aquí, para los que seáis de idiomas, ya que estamos en una EOI. Es una plataforma que sirve para subtitular de manera colaborativa vídeos, que se suben ahí y que entre todos vamos generando capas de subtitulado. Bueno, pues en lugar de hacerlo para nosotros, ¿no?, y dejarlo encerrado en un cajón, podemos generar la actividad, poner ahí el vídeo, que lo hagan nuestros alumnos y que se quede ahí para que otros puedan, ¿no?, y crear proyectos entre departamentos para que puedan generar pues en otro idioma otra capa y sea un proyecto de todos. Y es un proyecto útil, real, que está ahí, que se pueden ver ellos representados, que acabará el curso y seguirá el proyecto, que pueden ver las visitas, pueden ver que otra persona llega y hace el subtitulado encima. En fin, tenemos que pensar proyectos que de verdad incorporan los valores de la colaboración, de la sostenibilidad, de la transparencia, de esos valores que son los valores propios de Internet y con los que podemos no solo enseñar, sino aprender con nuestros alumnos. Y esos espacios y esas tecnologías existen y es cuestión de identificarlas e incorporarlas. Las podemos incorporar solos o las podemos incorporar en grupo y para eso, para trabajar también de una manera cooperativa, para eso la biblioteca es un espacio de referencia sin duda, que nos puede ayudar a conectar y a poder crear ese tipo de aprendizajes y de proyectos reales, de proyectos útiles en la red. Y bueno, con esto ya os termino, no me quería extender más. La presentación, bueno, hemos empezado un poco tarde y yo he acelerado un poco. La presentación la vais a tener con más ejemplos de cómo abordar esas 4 dimensiones. Fijaos que os decía con las TIC, sobre las TIC, sobre la red, ¿no? Esa idea también de analizarla y de trabajarla como objeto de estudio para comprender qué está pasando en la red. Por otro lado, el trabajar en la red, utilizar las TIC, pero de una manera colaborativa, en proyectos reales, en proyectos colaborativos que existen en la red, o sea, participar de esa cultura, de esa vida digital. Y finalmente, el es para trabajar las dimensiones sociales, participativas, esos valores que en el fondo es lo que más nos debería de interesar, y no tanto si utilizamos más cacharros o menos cacharros, sino incorporar ese tipo de valores en nuestros alumnos. Y bueno, con esto termino. Tampoco nos hemos dejado tanto, no quiero generar ahora esa tensión de nos hemos perdido para nada. Eran unos ejemplos, pero lo he resumido por encima. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, es igual. Muchas gracias, Giscard. Bien, después de la inauguración de nuestro subdirector general de estas primeras jornadas, de la primera charla que nos ha dado Giscard, nos ha hecho reflexionar un poco sobre la necesidad de trabajar la cultura digital en el aula, que no es lo mismo, como dice su título, mirar la pantalla que leer, sino que es leer la pantalla, sino que va algo más lejos de todo eso. Vamos a dar un cuarto de hora
es decir, a las 7:05 empezamos. Tened en cuenta que a continuación, cuando volvamos a entrar, nos van a contar 6 compañeros nuestros, compañeros y compañeras nuestras, por sus experiencias, son coordinadores de bibliotecas, nos contarán sus experiencias en ellas y nos gustaría, si es posible, dejar una parte final, o si queréis hacerles alguna pregunta. Por otro lado, antes de que salgáis, para luego evitar interrumpir un poco a los ponentes que estén aquí exponiendo, hemos preparado también, se han preparado unos materiales para trabajar. Hay materiales de infantil y primaria y secundaria. No es porque ha salido así. Infantil y primaria, para que lo veáis o lo digáis fácilmente, lleva un dibujo en la portada y secundaria simplemente lleva eso. Bien, esto es, claro, porque esto no es material ya lo tenéis ahí en la carpeta. Mañana nos toca los talleres, mañana nos toca la práctica. Y entonces, pues una de las prácticas pues va a ser una tertulia dialógica, que ya me han nombrado Roberto en su exposición. Bien, y entonces para mañana tenemos que leer, porque después vamos a conversar. Entonces, ese texto, lo que os vamos a entregar, los de primaria, tenéis por aquí, los cogéis, los de secundaria, los va a tener más espacios, los entrega, pues lo leéis esta noche. Es agradable, se lee bien, es fácil, son bonitos, os guste, elegís aquellos párrafos que más os llamen la atención, que os gusten, que se os he dado, y mañana hablamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos tocamos. Al menos en todos los talleres. Vamos a otro. ¿Primaria? Recuerdo, 7:05 empezamos.